hacer ahora para compartir esa visión que nosotros hemos tenido es hacer ese recorrido juntos, porque así van a entender las reflexiones a las que nos hemos llegado nosotros y por qué hemos cogido el ámbito que hemos cogido, por qué pensamos que llega hasta donde llega. A nosotros se nos ha quedado corto el plan inicial en el sentido de que el paisaje es mucho más amplio. Ustedes lo dijeron el primer día. Llegaba al menos desde el principio del malecón, que en el Canal de San Francisco, hasta donde termina, hasta el final, hasta las últimas escaleras, ¿no? Esta primera zona es el ámbito que le afecta al final. Y en ese ámbito que le afecta al final, esto es un esquema y vamos a hacer un ejercicio vamos, esto es como lo trabajamos nosotros y vamos a decir, vale, la línea azul es aquello que cuando uno va paseando por el malecón va viendo. Lo verde, de alguna manera, tiene algún valor, algunas cosas que son importantes, y lo rojo es que tiene cosas que mejorar. Ese es el criterio para que nos vayamos entendiendo ahora que vamos a ir poniendo los planos. Esta primera parte, entendíamos que era la zona en la que termina el malecón y de alguna forma te conectas con esa zona de huerta, pero es que además, fíjense, estas líneas rojas, que es la acequia que está entubada, se entiende cuando uno va paseando por ahí, fíjense en el lado que hay una continuidad, casi parece como que han reconstruido un trocito de malecón, abarcaron, pero sí que hay una intención de llegar hasta esa zona del Molino del Amor, que además tiene una serie de espacios alrededor, que son, todo esto que ponemos solares, son solares, son libres, simplemente decimos que están libres, es decir, eso va a participar directamente del paisaje, lo que se haga aquí, cómo se rehabilite lo que existe, a eso nos referimos cuando el hecho de actuar en determinadas zonas significa que uno lo va a encontrar directamente cuando pasea, cuando está paseando por ese paisaje, y encuentra sitios extraordinarios también, es decir, se encuentran lugares ahí, porque hay mucha gente que dice, pues eso ya está todo perdido. ¿Cómo que está todo perdido? Hay unos campos cultivados de cítricos que son extraordinarios. Hay algunas casas que tienen unas cornisas preciosas todavía antiguas. Simplemente hace falta invertir en ello para mejorarlo. Y los sitios que hay, es decir, también encontramos cosas que no se adaptan al patrón de la huerta. No, obviamente son cosas que impactan visualmente y en general, y ustedes lo dijeron, eran elementos que actuaban con un impacto visual agresivo. Pues se trabaja en integrarlo también, porque otra de las cosas que ha dicho Enrique es que vamos a trabajar con lo que existe para mejorarlo. Yo creo que en ese sentido de construcción entre todos del paisaje, lo que yo les quiero transmitir ahora es que el entorno es excepcional y que de ahí a hacerlo aún más valioso está en su mano y en que lo entiendan el paisaje en un contexto global, ¿no? Es decir, cosas que pasan, como ese entubado que se dijo, es un crimen entubar las acequias, si está ahí. De hecho, no sé quién dijo del ayuntamiento, se podría hasta desentubar. En fin, es que tenemos una serie de puentes, de ladrillo, en fin, es que todo eso está ahí, simplemente que algunas veces no lo valoramos, ¿no? Esta segunda parte, dijéramos que es el primer tramo o el último tramo del malecón según se mire. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues muchísimas cosas, es un sistema muy complejo, por lo tanto, también ustedes decían, es que esto es para estudiarlo uno a uno de alguna manera, teniendo claro esa idea de proteger ese paisaje colectivamente, pero es que encontramos espacios, bueno, por ejemplo, cosas que pasaban aquí. Esto que está pintado de rojo, que va al sur por el paseo, es el tema del tráfico al sur del malecón. Cuando uno va andando por aquí es un espacio de 2 carriles, no hay acera. ¿Qué es lo que pasa? Que ni siquiera tiene zócalo el malecón. Dice, bueno, este problema ya lo sabíamos, era de tráfico, pero es una cosa extraña que un monumento ande así, ¿sabes? Es un espacio que no es agradable. Nos encontramos vistas enseguida que coinciden
con las carreteras, con los viarios que hay de acceso desde diferentes puntos. Es decir, y luego esta zona azul, ven que es amplia, que se va expandiendo, se va condensando. Es decir, es que el paisaje es lo que decía, no entiende de límites. Si esto que estamos marcando, esto que se marca aquí azul, dijéramos que es el primer plano. Yo ahora estoy en el primer plano y detrás tengo el tercer o el último plano de la pantalla. Pues todo lo que hay por aquí también se ve, pero se ve detrás, pero también participa. Y en el fondo a lo mejor estamos viendo la montaña, ¿no? O en el fondo por aquí estamos viendo hasta el barrio de San Antolín. En fin, hay que estudiar bien ese tipo de cosas para no hacer barbaridades en el urbanismo, de alguna manera. Cuando estábamos estudiando esto y te encuentras, oye, nos preguntábamos por qué algunas construcciones y algunos huertos se integran mejor que otros en el paisaje. ¿Por qué nos da una sensación de que son como más naturales de aquí? Pues dependen de muchos factores. Eso también hay que estudiarlo, en el sentido de mejorar lo que hay. Es decir, hay unos huertos preciosos es decir, que están muy bien, que tienen la edificación al fondo, que están cultivados, que dicen, oye, esto está incluso no tienen construcción. Hay otros que son, este huerto de cítrico está, bueno, seguro que lo conocen también. Dice, sí, ¿y por qué no? Bueno, pues de todo esto es de lo que hay que tomar nota a la hora de tomar decisiones en el paisaje. Otro tipo de elementos, cuando uno pasa por el vivero, ¿no? Dice, esto está hecho polvo. No solo está hecho polvo, si es que se han tomado una serie de decisiones ahí, es decir, que alejan todavía más unos vallados que son excesivamente altos, unas separaciones que además cortan comunicaciones, que eso lo ha dicho antes al principio José Antonio, es decir, estos caminos, ¿no? que van por el medio y que conectan con el malecón. El tema de los accesos, el tema de las infraestructuras de alta tensión. Hay una cantidad de cosas con las que trabajar inmensas, ¿no? El AIS, que ahora llegaremos, pero que se ha quedado como diciendo, no, es que se me acumulan tantas cosas que vamos a seguir después, ¿no? Es decir, visuales que se abren en determinados puntos que dicen, oye, pues esto es interesante con el propietario, en fin, en ese proyecto de paisaje, porque esto sí es una cosa, es un proyecto de gran escala de paisaje. Más cosas es, en fin, hay una serie de historias, ¿no? El tema de las cubiertas. ¿Por qué algunas edificaciones se integran más que otras? Pues algunas tienen cubiertas a dos aguas, otras no las tienen. Unas son de teja, otras son de chapa. Unas dan mejor sensación que otras. Para todo eso, es decir, apuntémoslo y aprendamos de ello, ¿no? Esta es la zona intermedia. Básicamente es casi un trozo, el ámbito del plan especial era este, o sea que ni siquiera coge entero la zona más problemática desde nuestro punto de vista, que es la historia del tráfico, ¿no? Aquí se concentran todos los problemas de tráfico habidos y por haber, y el AIS, que no es poca cosa, ¿no? Es decir, cuando uno está llegando ya al cruce de las Cuatro Piedras, ya está notando que está en la autovía. Ya lo está oyendo. Ya está viendo los coches pasando, ya está viendo toda esa contaminación que hablaba visual, de CO2, si es que lo nota, lo siente. Es decir, como un plan que pretende proteger un área así, no lo trata, no lo mete. Hay que meterlo, hay que actuar ahí, pero sí que además todas estas zonas han quedado corticheadas por los temas de las afecciones de las infraestructuras y están peladas, abandonadas, en fin, sobre todo eso también hay que ponerse a trabajar. El tema de cómo, bueno, y ustedes seguro que han pasado por aquí, eso en mi mesa, que tuve un maestro que me estuvo diciendo exactamente por dónde se pasaba, cuál era el sitio donde estaban los problemas, por aquí debajo, ¿no? Peatonalmente, cuando pasas por debajo de la calle de las Peñas Huertanas, el túnel, o cuando pasas por aquí abajo, vas por debajo de la autovía y vas viendo todo esto, son parkings ilegales. Ilegales quiero decir que es un solar de tierra y aparcas como puedes, al final, ¿no? Pero es que son los espacios que no se ven. Es decir, esto en el plano no estaba dibujado, porque estaba debajo de la autovía, pero existe en la realidad. Si la cosa es que el paisaje
A eso me refiero, no es una foto desde arriba. El paisaje son 3 dimensiones, ¿sabes? Es ir paseando por el sitio. El problema del tráfico aquí, como estáis viendo, aquí pintamos una serie de sentidos, porque es que ni nosotros nos hacíamos idea de la complejidad de sentidos de tráfico que tenía eso. Entonces, lo primero que había que hacer para eso no es decir, bueno, es que estos los de tráfico han dicho que no tiene solución y entonces no nos vamos a meter ahí. Dicen, no, vamos a estudiárnoslo a ver si hubiera una solución, no sea que la hubiera y nos la estemos dejando por el camino. Es decir, más historia. Aquí, de pronto, como veis, se pinta el río. ¿Por qué? Porque empezamos a tener visuales, empezamos a notar, igual que notamos que está la autovía, también empezamos a notar que está el río ahí detrás. Pero ¿qué pasa? Que hay una carretera que viene por alto. Bueno, pues a lo mejor es trabajar un poco en que eso se integre mejor. El río sigue estando ahí, mejorar las conexiones, por ejemplo. En fin, este espacio era estratégico, lo pintábamos también como estratégico. Es de propiedad pública y es un paso que la gente utiliza habitualmente. En fin, no sé, muchas cosas que ocurren aquí, ¿no? Y vamos apuntándolo todo, vamos apuntando el tema de que se puede mejorar la integración de las terrazas, el tema de que la cara de atrás de este espacio, que son una serie de construcciones de arquitectura popular, se puede mejorar muchísimo porque le falta lucir, pero desde el otro lado que nos vemos esto. Si se han fijado, sus cornisas son de ladrillo doblado, ¿sabes? Al final son, en fin, no sé, miramos también a ver dónde estaba, ¿no? Oye, ahí tenemos esas visuales, se ve la montaña, se ve un pequeño taller que está cerrado, está tapiado, está pintado con graffiti. Es decir, oye, pues si esto está en un punto también estratégico, donde se ensancha el malecón, es decir, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer para que sea mucho mejor el malecón, que tienen que ser conscientes de que lo tienen. Y la última parte, ¿no?, que para nosotros es la última o la primera, según se mire, esta, la que ya se mete en la ciudad, es el final, la conexión. Y dices, bueno, el gran problema, ese parking disuasorio, así, tal cual. José Antonio decía que había opciones, integrarlo, localizarlo en otro sitio. Sí, pero es que, como hemos visto, no es un problema solo de aquí. Es que había un montón de bolsas que aprovechaban los espacios ocultos de la autovía para colocarse. El problema de tráfico es el problema de tráfico de todo el nudo y de toda la gente que viene. Entonces, esa solución tiene que venir desde una estrategia de ciudad para solucionar eso. Aquí el color al sur del malecón cambia en naranja porque aquí tenemos aceras. Son muy estrechas, pero las tenemos. Pero bueno, algo ha cambiado. ¿Qué pasa? En fin, uno da que pensar, es decir, ¿y por qué si es el mismo elemento debajo no tiene una cierta continuidad? Otras cosas, ¿no? Cuando uno ya está participando visualmente de los jardines del malecón, de los huertos, y nota un primer espacio y otro segundo espacio donde está la zona del restaurante del Baobab, ¿no?, y esta última, y se va viendo que las puertas, esta está abierta, esta está tapiada, las escaleras siguen estando regular. ¿A qué responden los accesos? Una que tiene rampa, otra que no la tiene. Es decir, eso necesita, como decían ustedes, de mejorar la accesibilidad, pero de todo. Si es que lo llevábamos estudiando desde el principio. Y claro, al final uno va apuntando, ¿no? Y sigue apuntando. Bueno, es que yo ya llevaba 30 tipos de vallado, ¿no? Es decir, todo eso lo que crea es, unos están mejor integrados, otros están peor integrados. Todo eso también se puede mejorar. Si lo que decimos nosotros es que se pueda mejorar desde por ejemplo, ayuda desde la administración. A eso se refería José Antonio cuando hablaba de integrar lo existente, mejorarlo paisajísticamente. Es decir, en fin, es que el malecón también es esto, son estas vistas, es que también son los puestos que se ven a los lados, es que es esta zona de conexión con la ciudad, ¿no? Y yo creo que el análisis hasta aquí están viendo que por eso decíamos, es que
mínimo es así de grande, que es lo que uno percibe cuando lo recorre en toda su extensión. Las soluciones tienen que ser en ese ámbito. A mí me parece que si se quiere montar o organizar un plan de protección como este, debe ir más que desde el punto de vista de la imposición, desde el punto de vista de la creación de incentivos. Me explicaré. Si al propietario de una parcela se le va a... Es decir, usted tiene que tener la parcela así bien cuidada y tal y cual, como decía José Antonio en la exposición que ha hecho, se le debe favorecer desde el punto de vista del impuesto inmueble. Usted lo cuida, yo le rebajo el precio de la contribución. Pero en relación con la propiedad hay tres situaciones. La propiedad pública, las parcelas que tiene el ayuntamiento, donde ahí sí se puede incidir de una manera más directa, es decir, usted quiere proteger esto, pues usted es el primero obligado en dar ejemplo. Usted tiene que, porque además tiene los recursos y no existe el conflicto con la propiedad privada para organizar esa parcela de esa manera. Luego está la parte privada. En la parte privada distinguiría dos situaciones, porque ahí puede haber propietarios que consideren que quieren tener esa parcela sin urbanizar, sin edificar, perdón, y mantenida con más o menos habilidad. Cada uno, ya la habilidad de cada uno para cultivar los huertos, eso es otra cosa. Habría que decirle, bueno, yo le pongo agua, mientras no le pongo agua, yo no le puedo obligar a usted a mantener un huerto urbano. Pero es que cuando le ponga agua y le quiera obligar a mantener un huerto urbano, le voy a rebajar la contribución. Pero eso no se puede cortar de ninguna manera. Es un sitio por el que la gente desde La Ñora hasta Rincón de Llanera, la Batalía, Guadalupe, La Coleja, todos pasan por ahí para llegar a la autovía. ¿Cómo hacemos? ¿Continuamos turno? Había apuntado el compañero de allá, luego usted y luego el otro compañero. Huerta Viva, asociación de grupos, ha venido aquí a hacer el trabajo que no ha hecho el ayuntamiento, a escuchar, a intentar poner en común los intereses de los propietarios con los intereses generales que marca el plan general, porque eso está marcado en el plan general. O somos capaces, en general, de hacer una propuesta alternativa a la que ha hecho el Partido Popular y que tenga en cuenta todos los criterios y todos los intereses, o al Partido Popular falta un voto. Tiene 12 concejales, con 13 aprueba lo que quieran. Si cualquier grupo se abstenga a la oposición, se aprueba. Pues es posible que se apruebe el plan del Partido Popular, que ni siquiera cuenta con vosotros y que es muy negativo. Con lo cual, yo primero creo que hay que agradecer a Huerta Viva esta jornada. El haberlo escuchado, que no ha escuchado a la administración, que es la que tendría que haberlo hecho. No lo ha escuchado. Ha hecho un plan especial sin contar con nadie. Al menos estos compañeros han venido aquí a escuchar vuestros criterios e intentar llegar a un acuerdo, o al menos a debatirlo conjuntamente. Entonces, esa es la situación. Más nos vale a todos los que queramos dejar el malecón y a vosotros como propietarios que seamos capaces de articular una propuesta diferente que sea capaz de tumbar la que hace el Partido Popular. Si no, lo van a aprobar, lo van a ejecutar y os quedará la vía de recursos administrativos, que es muy complicada este tema, pero no quedan muchos más vías. Y ya sabéis cómo funciona la justicia y con esta cuestión. Por lo cual, yo centraría eso y sobre todo, repito, creo que los vecinos de La Oveja tienen que agradecer a Huerta Viva la jornada que están haciendo de esfuerzo por escuchar a todos y por intentar llegar a una solución positiva. Gracias. Compañero, sí, voy a hablar de esto, del cambio del uso del suelo y tal, que probablemente, no sé, a lo mejor el ayuntamiento no sabe de leyes, pero ha sido la primera que ha intentado cambiar de NRJ a JH, ¿no? No sé si es que ha querido saltarse la legalidad con eso que dice, pero yo creo que es precisamente un plan especial el que modifica un plan general y sirve para modificar y determinar un tipo de suelo. No sé si se puede hacer o no, pero está claro que actualmente, vosotros mismos lo habéis dicho, estamos de un punto de partida, ¿no? ¿Qué propiedad tiene actualmente 10 taullas? ¿Qué propietario tiene 10 taullas? Ni yo siquiera, que tengo uno de los huertos más grandes, tengo 10 taullas. Con lo cual, precisamente, ahora mismo lo tengo abandonado. Me resulta muy raro que se saquen fotos históricas y precisamente la casa que estaba ahí en un huerto que no tenía 10 taullas era una de las casas más bonitas. Porque los huertanos nunca han tenido 10 taullas. Esas son las circunstancias, ¿no? De la huerta, de lo que vosotros defendéis de Huerta Viva y tal. La huerta de Murcia no tiene 10 taullas, el huertano tiene su casa y 3 o 4 taullas, no más. Ya. O 5 o 6, pero 10 o 11 no he visto, porque entonces habría 4 huertos en Murcia. No hay huertas de 10 taullas, porque es que 10 taullas es una hectárea.
y unas tareas no son los huertos de minifundio y de Murcia, eso para empezar. Entonces, lo que nosotros vemos que ha habido muchas cosas interesantes, no estoy en plan crítica ni mucho menos, sino en muchas cosas, como dice él, agradecimiento, porque se ha volcado en hacer una serie de cosas, agradecimiento en cómo lo habéis currado, agradecimiento en el estudio paisajístico, por supuesto, eso no estoy achacando nada. Pero sí que los propietarios, desde un punto de vista, también tenemos una solución paisajística. Y hay una de las cosas que habéis tratado, que es la adaptación. Es decir, cuando hablas de la leña, el pobre de la leña, ¿no?, que tiene acaba de heredar eso, tiene su trabajo ahí, se va a adaptar paisajísticamente a esa situación. Pero es que estamos en el malecón actual y se trata de una adaptación. Y hay una solución de cada propietario que puede adaptarse paisajísticamente. Entonces no es desde los maristas donde empieza el malecón. El malecón empieza desde donde los leones. Porque aquella era la puerta de Murcia, de paso de reyes católicos y de gente que venía de Madrid para embarcarse en Cartagena. Entonces todas estas cosas hay que explicarlas para que el murciano sienta amor por su historia y por las cosas que hay atrás de sus abuelos y tal. Entonces, pequeños detalles, eso, iluminación, pues estudiar iluminaciones adecuadas. En cuanto al paisaje, pues tiene paisajes de épocas que se han ido formando con arreglo al tiempo. Lo mismo que nuestra historia. Ha tenido una transición, ahora tenemos una democracia, donde hubo revoluciones, hubo cosas. Quiere decirse que esa es nuestra historia. Y al abrir las páginas de nuestra historia, tenemos que encontrar con eso, con el malecón. Pero el malecón como monumento